el Vaticano ha confirmado que el Papa León XIV va a conceder la audiencia al presidente de la República, José Gerí, para el próximo 11 de mayo, según lo ha dado a conocer Relaciones Exteriores. Pero vamos a conversar rápidamente con el señor Jorge Alania, periodista y especialista en temas vaticanos, para conocer cuáles serían los detalles de este encuentro entre el Papa y el presidente José Gerí. Don Jorge Alania, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días a la audiencia de Radio Nacional y a ti, Ricardo, y a Michael también, gracias. Sí, don Jorge, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué significa una audiencia en que el presidente de la República, o mejor dicho, en que el Santo Padre reciba a un jefe de Estado? Mire, es de gran significancia porque reafirma no solo las relaciones excelentes que existe entre el Estado del Perú y el Estado del Vaticano, pero también las relaciones entre el Estado peruano y el jefe de una de las iglesias más importantes del mundo, la Iglesia Católica, que tiene más de 1.000 millones de fieles en el mundo entero. Entonces, a propósito de la visita, el Papa recibió una carta del presidente Gerí invitándolo a venir al Perú. Esa carta fue respondida positivamente y entonces en ese sentido quedó confirmada su visita. El Vaticano, a través del dicasterio que se encarga de estos temas, fijó una fecha entre noviembre y diciembre, habida cuenta de que no se podía en ese momento fijar una fecha definitiva por las contingencias que atraviesa la política mundial y porque además el Papa tiene una agenda muy nutrida durante todo el año, ¿no? Entonces, en ese sentido, el presidente Gerí envió una carta, fue aceptada la visita, y ahora lo que va a hacer el presidente es ir a entregar personalmente la carta para que quede formalizada la visita, ¿no? El Papa lo va a recibir en una audiencia privada el 11 de mayo, posiblemente en la biblioteca del Vaticano, donde se recibe a los jefes de Estado. El presidente deberá vestir, como manda el protocolo, un terno negro, corbata negra y camisa blanca, y la entrevista durará entre 15 y 30 minutos, según lo establecido por la cotidianeidad de estas visitas y su marco protocolar, ¿no? Ahora, don Jorge, desde su experiencia cubriendo la Santa Sede, diríamos que esta reunión podría ser ya la materialización de la visita del Papa a nuestro país. Sí, no, la visita ya está confirmada y el anuncio oficial lo hizo la Conferencia Episcopal Peruana que preside Monseñor Carlos García, ¿no? Él anunció que efectivamente ya la visita es un hecho y se va a realizar entre noviembre y diciembre de este año. Lo que se está haciendo ahora es simplemente corroborar, protocolar y oficialmente esa visita de acuerdo a los cánones oficiales. La Conferencia Episcopal Peruana ya estableció una comisión que va a empezar a operar en marzo, probablemente a mediados, en la que se van a dirimir, observar y detallar todos los pasos de la visita hasta su conclusión definitiva en noviembre o diciembre de este año 2026. Claro, don Jorge, ¿eso significa que esta comisión se va a encargar, por ejemplo, de establecer cuál va a ser las ciudades donde va a visitar el Papa León XIV cuando esté en suelo peruano? Exactamente. Esta comisión episcopal peruana, que además está en permanente contacto con el dicasterio, que es como decir el ministerio que se encarga de estos temas pastorales del pontífice, establecen la fecha exacta y además el itinerario y la agenda que el Papa va a seguir en esa oportunidad, ¿no? Es decir, a qué ciudades va a visitar, qué actos van a tener lugar en cada ciudad y toda la mecánica de esta visita para que sea efectivamente, como todos esperamos, un gran éxito, habida cuenta de que el Papa es una figura estelar en la política mundial y además para un pueblo
mayormente católico como el peruano, significa mucho que el sumo pontífice venga a estas tierras. Ahora, es posible que el Papa aproveche esta visita que hace a Sudamérica, al Perú, su tierra pastoral, donde hizo su trabajo durante 40 años y donde adquirió ese carácter de misionero que en realidad le ha valido para ser escogido como Papa, se extienda a otros países, probablemente a Argentina y a Uruguay. En ese sentido, ayer, por ejemplo, el canciller argentino Pablo Quirno entregó una carta firmada por el presidente Javier Milei al Papa, lo hizo personalmente, como lo va a hacer el presidente Gerí en mayo. Le entregó una carta invitándolo, ¿no? No ha trascendido si esa carta ha sido formalmente aceptada y si el Papa visitará Argentina, pero es lo más probable dada la cercanía con estos países y el carácter de visita pastoral al Perú y a Sudamérica que tiene el próximo recorrido de León XIV. Sí, es muy probable eso, ¿no? Porque además quedó pendiente dentro de la agenda del Papa Francisco el visitar a su tierra. Nunca lo hizo durante todo su mandato. Don Jorge Alania, ahora, en cuanto a ya preparación, ¿no es cierto? Porque cuando ya oficialmente se confirma, el Estado peruano designa una comisión especial que se encargará, digamos, de toda la preparación de lo que significa la presencia del Santo Padre en el Perú. Alfonso Grados Carrero fue el que se encargó durante la visita del Papa Francisco justamente al Perú, lo recuerdo, y antes Miguel Cruchaga, cuando vino el Papa Juan Pablo II. Ahora deberá ocurrir lo mismo. Es protocolo que así sea. Además, como reitero, la visita del Papa tiene un carácter doble, porque no solamente viene como líder de la Iglesia Católica y como un pastor universal, sino que además viene como jefe de Estado del Vaticano. O sea, es como si un presidente de otro país nos visitara. Y por tanto hay un protocolo establecido con una comisión ad hoc para el tema. Claro. Y toda una serie de actividades y de responsabilidades que se cumplen al nivel de la Cancillería y de las demás instancias del gobierno, ¿no? Ahora, la conferencia episcopal. La conferencia episcopal tiene la responsabilidad de fijar, por supuesto, en relaciones y cooperación con el gobierno, el itinerario y las medidas propiamente apostólicas, ¿no? Para que efectivamente la visita sea un éxito total, ¿no? Ahora, don Jorge, dentro de esa comisión establecen algunos criterios, por ejemplo, para que pueda visitar algunas regiones del país. Definitivamente Chiclayo va a formar parte de su agenda, pero digamos, el Papa Juan Pablo visitó la ciudad de Trujillo. El Papa Francisco también fue a la ciudad de Trujillo, fue a ciudades de la selva, fue a ciudades de la sierra, por ejemplo, como Ayacucho. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para poder establecer este itinerario, esta ruta del Papa? El dicasterio, Ricardo, el dicasterio vaticano, que es como decir un ministerio en el caso del gobierno peruano, el dicasterio, una vez aceptada la visita, le ofrece al Santo Padre, porque ese es su trabajo, una serie de alternativas, ¿no? Porque estudia los escenarios políticos, turísticos, bueno, todos los escenarios los estudia este dicasterio, de tal manera que le ofrece al Papa varias alternativas, ¿no? Además, como es una visita de carácter también apostólico, entonces, por ejemplo, le puede señalar tal ciudad, porque en esa ciudad hubo una actividad importante o va a haber una actividad importante. No hay que olvidar tampoco que este año se celebran los 300 años de Santo Toribio de Mogrovejo, que es uno de los patrones de la ciudad de Lima, y por lo tanto eso también es considerado, ¿no? Pero en el caso de las demás regiones, el Papa, una vez que tiene esa agenda propuesta, la estudia, y como está en comunión espiritual y además jerárquica con su dicasterio, va estableciendo algunas prioridades, como por ejemplo la de Chiclayo.
obviamente el Papa, si viene al Perú, tiene que ir necesariamente a su diócesis, ¿no? Entonces no es ningún secreto, no es ninguna aventura señalar que el Papa visitará Chiclayo. Además, consideremos que desde el día de ayer se realiza en Chiclayo una conferencia, la Conferencia Mundial por la Jornada Mundial de los Enfermos, y el Papa ha enviado a un cardenal que justamente preside este dicasterio para que sea el portavoz de sus preocupaciones y de sus mensajes, ¿no? Perfecto. Entonces, esta relación tan estrecha con su diócesis asegura que la visita va a tener necesariamente un punto de parada en ese sitio, en Chiclayo, y algunas actividades que ya se irán conociendo oportunamente. Correcto. Don Jorge Alania, muchísimas gracias por este contacto y por habernos dado a conocer la trascendencia y la importancia de una visita papal al Perú. Muy buenos días.